En este vídeo vamos a aprender a calcular el común denominador de varias fracciones, a sumar y restar fracciones con el mismo o distinto denominador, a multiplicar y dividir fracciones y a calcular la potencia de una fracción. En ocasiones necesitaremos que varias fracciones tengan el mismo denominador, es decir, el denominador común. Lo necesitaremos para dos cosas. Primero, para poder comparar fracciones, saber cuál es más grande y cuál es más pequeña, y segundo, para poder sumarlas o restarlas. Para calcular el denominador común de varias fracciones utilizaremos una herramienta que ya conocemos, que es el mínimo común múltiplo. El procedimiento es muy sencillo. Calculamos el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Y luego dividimos el mínimo común múltiplo entre cada denominador y el resultado lo multiplicamos por su numerador. Esto con un ejemplo se ve mucho más fácil. Vamos a calcular y aplicar el denominador común de las fracciones 3/20, 11/35 y 5/60. En primer lugar, factorizamos los denominadores. 20 es 2 al cuadrado por 5, 35 es 5 por 7 y 60 es 2 al cuadrado por 3 y por 5. El mínimo común múltiplo de estos tres números son los factores que hay en las descomposiciones, 2, 3, 5 y 7, elevados al mayor exponente que presenten. El 2 está al cuadrado y todos los demás a la 1. Multiplicamos todo esto y nos da 420. Ahora dividimos 420 entre cada uno de los numeradores. 420 entre 20 igual a 21. Y ahora multiplicamos el numerador por 21. Con lo cual la fracción 3/20 se convierte en 3 por 21 partido por 420, es decir, 63 partido por 420. Con la segunda fracción, 420 entre 35 es 12. Así que la fracción 11/35 se convierte en 11 por 12 partido por 420, es decir, 132 420. Y por último, 420 entre 60, que nos da 7, y por lo tanto la fracción 5/60 se convierte en 5 por 7 partido de 420, es decir, 35 420. Estas divisiones son fáciles de hacer, porque fijaos, en este caso estamos dividiendo entre 20, así que nos vamos al mínimo común múltiplo y elegimos los factores que nos dan 20, 2 al cuadrado por 5. Así que los que nos quedan, 3 por 7, que son 21, es el resultado. En la segunda, dividimos entre 35. Elegimos los factores que dan 35, 5 por 7, y lo que nos queda, 2 al cuadrado por 3, que es 12, es el resultado de la división. En el tercero, dividimos entre 60, pues elegimos los factores que dan 60, 3, 5 y 4. El que nos queda 7, que es el resultado de la división. Para comparar fracciones necesitamos que tengan o el mismo numerador o el mismo denominador. Si tienen el mismo numerador, es más grande la que tiene el denominador más pequeño. Por ejemplo, las fracciones 3 quintos, 3 medios y 3 séptimos, la mayor es 3 medios, porque el denominador es más pequeño, después 3 quintos y después 3 séptimos. Si tiene el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. Por ejemplo, las fracciones 2 tercios, 5 tercios y 7 tercios, la más grande es 7 tercios, después 5 tercios y después 2 tercios. Y si ocurre que tienen distinto numerador y distinto denominador, lo que tenemos que hacer es pasarlas a común denominador. Y entonces aplicamos el mismo criterio de antes. Por ejemplo, las fracciones 3 quintos, 1 medio y 2 tercios. A simple vista es muy difícil saber cuál es más grande y cuál es más pequeña. Las convertimos en común denominador, el denominador común es 30 y los numeradores son 18, 15 y 20. Y ahora es muy sencillo ver que la fracción más grande es esta porque tiene el numerador más grande, la segunda es esta y la más pequeña es esta. Para sumar o restar fracciones necesitamos que tengan el mismo denominador. Si no tienen el mismo denominador no se puede ni sumar ni restar. Si tienen el mismo denominador, sumamos o restamos los numeradores. Por ejemplo, la operación 3 quintos más 7 quintos menos 2 quintos. Como tienen el mismo denominador, solo operamos con los numeradores y dejamos
el denominador tal cual está. Y el resultado es 3 más 7, 10, 10 menos 2, 8, 8 quintos. Si las fracciones tienen distinto denominador, entonces lo primero que hay que hacer es pasarlas a común denominador. Una vez que estén en común denominador, volvemos al caso de antes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a sumar 2 tercios más 1 quinto menos 3 cuartos. Lo primero que hacemos es calcular el común denominador, que es el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 4, es decir, 60. Ponemos el denominador común, 60, y ahora ajustamos los numeradores, que son 40, 12 y 45. Ahora ya tenemos las fracciones con el mismo denominador y por tanto operamos solo con los numeradores. 40 más 12 son 52, 52 menos 45 son 7. Es decir, el resultado es 7 sesentaavos. Multiplicar fracciones es mucho más sencillo que sumar o restar, porque no necesitamos que tengan el mismo denominador. Para multiplicar fracciones simplemente multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Por ejemplo, si queremos hacer esta operación, multiplicamos primero los numeradores. 3 por 2, 6, 6 por 4, 24. Y ahora los denominadores. 5 por 7, 35, 35 por 3, 105. Por supuesto que esta fracción hay que simplificarla. Se puede dividir entre 3. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque tenemos un 3 arriba y un 3 abajo que podríamos haber eliminado antes de empezar. Y la fracción simplificada es 8 partido por 35. Es decir, 2 por 4, que son 8, y 5 por 7, que son 35. Para dividir fracciones tampoco es necesario que tengan el mismo denominador. Es decir, podemos dividir cualquier pareja de fracciones. Y para dividir, lo que vamos a hacer es convertir la división en una multiplicación. Vamos a multiplicar una fracción por la inversa de la otra. Por ejemplo, 8 tercios entre 5 séptimos. Esto lo vamos a convertir en un producto. 8 tercios por 7 quintos. Y ahora multiplicamos. 8 por 7 son 56, 3 por 5 son 15. El resultado es 56 quinceavos. A todos los efectos, esto es lo mismo que multiplicar en cruz. Es decir, 8 por 7 y 3 por 5. Pero queda más claro si lo hacemos así, porque si no lo hacemos así podemos dudar en cuál es el numerador y cuál es el denominador del resultado.